A veces, el mayor peligro no está en hacer el mal, sino en hacer el bien por las razones equivocadas. Cuando ayudamos para ser admirados, cuando servimos buscando aplausos, cuando damos esperando reconocimiento, nuestro bien deja de ser luz y se convierte en una sombra, una forma refinada de orgullo disfrazado de virtud. Porque el ego no siempre se presenta con soberbia abierta, pero en silencio, en lo más profundo, busca ser visto. Y ahí, sin que nos demos cuenta, el corazón se aparta de Dios, incluso cuando parece estar más cerca que nunca. La historia de Job es quizás el ejemplo más poderoso de esta verdad. La Biblia nos lo presenta como un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía rodeado de bendiciones que parecían el reflejo directo de su integridad. Tenía una familia grande y unida, extensas riquezas, siervos, ganado y sobre todo el respeto de toda la región. Cuando la gente hablaba de Job, decían, ese es un ejemplo de fe, un modelo de integridad. Y no se equivocaban, lo era, pero incluso en la rectitud más pura puede esconderse una trampa sutil. Job era meticuloso en su devoción. Ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso en sus corazones hubieran pecado. Era generoso con los pobres, justo en sus juicios, intachable en su conducta. Pero sin notarlo, algo comenzó a crecer en su interior, una idea peligrosa. La sensación de que su rectitud era un escudo, de que su fidelidad le daba cierto derecho al favor incondicional de Dios. Era una sombra apenas perceptible. Ese placer secreto de saberse justo, de ser reconocido como tal, de sentirse en cierto modo merecedor de la paz y la prosperidad que disfrutaba. Y fue entonces cuando Dios, en su infinita y a veces incomprensible sabiduría, permitió que todo se derrumbara. El castillo de su vida perfecta, construido sobre la base de su propia justicia, se vino abajo en un instante. En un solo día, Job recibió una noticia devastadora tras otra. Primero, sus bueyes y asnas fueron robados y sus siervos asesinados. Después, sus camellos fueron llevados por sus enemigos. Y por último, el golpe más brutal. Una ráfaga de viento derribó la casa donde sus hijos celebraban. Y todos murieron. En cuestión de horas, lo perdió todo. En medio de un dolor que apenas podemos imaginar, Job rasgó su ropa, se rapó la cabeza y se postró en tierra. Y de sus labios salieron palabras de una fe asombrosa. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Su fe permaneció intacta, al menos por un tiempo. Pero la prueba no había terminado. Se cubrió de llagas dolorosas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Su salud se quebró por completo. Y allí estaba él, el hombre más respetado de la región, sentado sobre un montón de cenizas, raspándose las heridas con un pedazo de teja. Solo, roto, en silencio. Pero en lo profundo de su ser, su corazón comenzó a defender. Empezó a decirse a sí mismo y a los demás, yo no he hecho nada malo, soy inocente. Sus amigos, en un intento torpe por consolarlo, se convirtieron en sus acusadores. Dios es justo y castiga al pecador. Si estás sufriendo así, es porque has pecado en secreto. Y Job, con el alma desgarrada, les gritaba, no, soy justo, Dios sabe que soy inocente. Y era cierto, Job no mentía sobre su conducta, pero en esa defensa desesperada se reveló algo que había estado oculto, un corazón que ya no buscaba entender a Dios, sino justificarse ante Él. Job ya no quería conocer al Creador, quería demostrarle que se equivocaba con Él. Y es en ese preciso momento, cuando Job está en el límite de su arrogancia y su desesperación, que Dios finalmente se acerca. Pero no llega con una explicación lógica, no le da un manual para entender el sufrimiento, llega con una revelación abrumadora. Desde un torbellino, su voz resonó como un trueno y le preguntó, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría?
Dime tú, si tanto sabes, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has visto tú los tesoros de la nieve? Job, que había pasado capítulos enteros defendiendo su justicia, quedó en un silencio absoluto. Dios no respondió su pregunta de ¿por qué sufro? Le dio una respuesta infinitamente más profunda. Yo soy Dios y tú eres hombre. Y en ese instante, bajo el peso de la majestad divina, Job lo entendió todo. Comprendió que el universo no giraba en torno a su justicia, ni a sus obras, ni a su reputación. Entendió que el verdadero peligro no era el sufrimiento en sí, sino creer que podía ganarse el favor de Dios con su conducta intachable. Y entonces, finalmente, Job se quebró. Y con una humildad que nunca antes había conocido, dijo las palabras que cambiaron su vida para siempre. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese fue el momento en que Job fue verdaderamente libre. No cuando su sufrimiento terminó, sino cuando reconoció su pequeñez ante la inmensidad de un Dios soberano y amoroso. Y fue entonces, solo entonces, cuando Dios lo restauró. No como un premio a su arrepentimiento, sino como una pura muestra de su gracia y misericordia. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Le dio nuevos hijos, nuevos bienes, una nueva salud y una vida más larga. Pero lo más importante es que Job ya no era el mismo hombre. Antes, su bondad nacía del deber, de la obligación de ser justo. Ahora nacía del amor y la gratitud. Antes, buscaba ser visto como un hombre recto. Ahora solo quería reflejar la grandeza del Dios que lo había encontrado en las cenizas. Repartía sus bienes sin testigos. Oraba sin esperar una respuesta inmediata. Y perdonó de corazón a los amigos que lo habían acusado injustamente. Esa fue la verdadera restauración, un corazón purificado del orgullo. Esta historia nos enseña una lección vital. El orgullo es astuto, puede vestirse de santidad, usar palabras piadosas y esconderse detrás de las mejores obras. Pero si en lo profundo, lo que realmente busca es la admiración de los demás, esa obra no viene de Dios. Por eso, debemos mirar constantemente dentro de nosotros y preguntarnos con honestidad, ¿hago el bien porque amo a mi prójimo o porque quiero que mi prójimo me admire por ello? Jesús lo advirtió claramente. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, para ser alabados por los hombres. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La verdadera humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es dejar de ocupar el centro del escenario para dejarle todo el espacio a Dios. Y cuando eso sucede, cuando nuestro corazón deja de buscar ser visto, es cuando la luz de Dios empieza a reflejarse a través de nosotros de una manera genuina. Job nos enseña que la fe no consiste en hacer muchas cosas, sino en hacerlo todo por amor. Que no se trata de acumular méritos, sino de rendir por completo el corazón. Porque una buena acción, nacida del ego, por grande que parezca, no toca el cielo. Pero un pequeño acto nacido del amor puro, aunque nadie en la tierra lo vea, resuena en el cielo como un cántico eterno. El camino de la fe no es una escalera para subir más alto y ser admirados, sino un camino para descender más profundo en la humildad. No se trata de ser reconocidos, sino de ser transformados por dentro. Y cuando el alma se vacía del yo, Dios puede llenarla con su plenitud. Que nuestras obras no sean una vitrina para nuestro orgullo, sino un reflejo silencioso de nuestra gratitud. Que nuestro bien no sea una moneda que busca recompensa,
sino un perfume que se derrama sin esperar nada a cambio. Y que, como Job, aprendamos que la victoria más grande no está en recuperar lo que perdimos, sino en perder el orgullo que nos impedía ver a Dios. Porque solo ahí, en la humildad verdadera, nace el amor que Dios reconoce. El amor que no busca ser visto, sino que simplemente refleja al invisible. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha tocado, te invito a suscribirte al canal y a compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video.